Todos necesitamos de la comunicación. Hasta la persona más callada se comunica a través de gestos, de señas, de ruidos o cualquier forma esta persona llega a tener comunicación. Y es que la comunicación no es limitada. ¿Has visto cómo platican los sordomudos? Hasta estas personas llegan a tener una comunicación muy amena. Yo, hace años atrás, busqué la forma de aprender este lenguaje que es muy bonito y que es muy necesario ahora en día. Pero la verdad, se me hizo muy complicado y solo aprendí ciertas palabras y ciertos gestos para comunicarme con ellos. Yo te pregunto, ¿con quién te gusta platicar más? ¿Siempre harás esta comunicación con personas que te agradan o que tienen algo en común? Y tú platicas con alguien porque encuentras afecto o porque tienes algún interés con esta persona. Pero quizá no encuentres todo lo que necesitas porque en algún momento esta persona no va a estar para ti, no va a poder comunicarse contigo. Pero cuando nuestra comunicación, cuando nosotros dediquemos una plática con Dios, Él siempre tendrá el tiempo para nosotros. Él no solo nos mostrará afecto, que Él también podrá ayudarnos para que nuestras cargas sean aliviadas, para que lleguemos delante de Él y nos desahoguemos de todo lo que ocurre en nuestra vida. Por eso hoy aprenderemos a platicar con Dios. ¿Cómo utilizar ese medio que es la oración para estar siempre comunicados con Dios? No te olvides disfrutar de este tema, de compartirlo con tus amigos, de darle like y entonces también suscribirte a este canal. Mateo 6 de los versículos 5 al 13 nos dan cómo tú y yo debemos de comunicarnos con Dios. ¿Qué necesitamos para que esta comunicación sea maravillosa, sea plena? En este versículo 5 Jesús está mencionando a un grupo de personas. A este grupo de personas les gusta fingir. A este grupo de personas les gusta disimular hacer algo. Este grupo de personas participaban de la oración en dos lugares, en las esquinas de las calles y también en la sinagoga. Precisamente la sinagoga era el lugar específico donde todos deberían llegar para orar. Había un momento especial para la oración y todas estas personas se apuraban para llegar a ese lugar. Pero si esta persona no alcanzaba a llegar a ese lugar y la hora de la oración le alcanzaba mientras iba caminando, buscaba una esquina en la cual él se podía detener y entonces comenzar a orar, entonces comenzar a fingir. Y es que este tipo de personas, donde Jesús les llama hipócritas, les gustaba una cosa muy especial, era ser vistos por toda la gente. Y es que hay muchas personas ahora en nuestro tiempo que actúan de la misma forma. Quieren ser vistos por toda la gente mientras oran. Y desean que todos digamos, ¡wow! ¡Qué persona tan maravillosa! ¡Qué mujer u hombre tan religioso es! No quiero que empiecen a decir que vamos a criticar a estas personas, sino al contrario, el estudio nos ayudará a que veamos cómo no ser una persona hipócrita, una persona que finge hacer algo y no lo está haciendo correctamente, o no lo hace con el fin que debería de hacerlo, sino al contrario, que si tú estás actuando de la mejor forma, sigas actuando de esa forma, sigas siendo esa persona correcta. Y es que tú y yo no necesitamos ser vistos por los hombres, tú y yo no necesitamos utilizar esta plática tan íntima que debe de existir con Dios para que nos digan que somos religiosos. Y es que Dios conoce muy claramente nuestros corazones. Dice ese versículo al final, que ellos recibirán una recompensa. ¿Pero qué recompensa va a ser? No es la recompensa más grande que existe, no es la mejor recompensa. Es una recompensa que no tiene valor, pero que sin duda ellos van a recibir. Continúa diciendo este pasaje que Dios está buscando que no seamos vistos, sino que al contrario vayamos en secreto, tengamos un lugar especial para comunicarnos con Él. Jesús nos hace una invitación personalizada para que tú y yo podamos tener
una plática individual, una plática muy íntima con nuestro Dios. Y es que tú y yo hemos tenido pláticas con familiares, con amigos, que han sido muy íntimas, que han sido personales, que tú escoges a esa persona para decirle, pero no quiero que le digas a nadie, esto solamente te lo diré porque te tengo confianza. Esa misma confianza debemos de demostrarle a Dios, o mucho más confianza. Poder llegar a Dios ante lo privado y decirle todo lo que necesitamos. Yo he escuchado una frase que dice, cuéntale a Dios tus planes y entonces lo harás reír. Y es que Dios no se va a reír de lo que nosotros queremos, pensamos o anhelamos. Cuando le contamos eso, maquinará todo, acondicionará, y entonces el que va a sonreír, el que va a reír de alegría porque todo le salió bien, vas a ser tú cuando vas a Dios y platicas con Él. Y cuando esa bendición llegue, entonces ahora dejarás lo secreto y lo podrás hacer público. Y la gente entonces empezará a alabar a Dios. La gente se dará cuenta de lo que Dios hace en favor de ti. Y Jesús nos sigue mencionando algo muy necesario: no utilizar vanas repeticiones en la oración, en esa plática con Dios. Tú y yo conocemos animalitos que repiten todo, que hacen todas las cosas maquinadamente, que actúan de una forma sin sentido. Simplemente se dejan llevar y hacen las cosas por hacerlas. Las vanas repeticiones llegan a ser un parloteo. Las vanas repeticiones llegan a ser un hablar sin pensar las cosas. Esto quiere decir que repetimos frases, que repetimos oraciones sin pensarlas, sin darle el sentido que debería llevar esa oración. Y déjame decirte que yo conozco a 2 niños que les gusta orar y que oran todos los días, pero sus oraciones siempre son repetidas. Deberíamos buscar la forma de enseñarles a ellos desde pequeños cómo hacer sus oraciones correctamente ante Dios. Nosotros podríamos caer en el mismo error que estos niños. Yo he escuchado a personas que cuando van a salir de su casa oran simplemente: Señor, acompáñame que voy de salida y que todo salga bien. Y cuando regresan dicen: gracias Señor porque me dejaste ir con bien y ahora estoy en casa. Y eso lo repiten todo el tiempo que salen. ¿Tú qué podrías decirme? ¿Son vanas repeticiones? Y es que tú y yo llegamos a utilizar frases y las volvemos un rezo. Creemos que al repetir mucho estas oraciones estamos haciendo lo correcto. Y podríamos decir: ok, hoy ya oré, ya no necesito orar más. La Biblia nos menciona que no debemos hacer esas vanas repeticiones. La Biblia nos dice que Dios conoce muy bien nuestra vida y Él sabe claramente lo que tú y yo deberíamos de comunicarle, de platicarle, de decirle hoy en esa oración. Él sabe cuáles son nuestras penurias, Él sabe cuáles son nuestros problemas, Él sabe cuáles son nuestras grandes necesidades, situaciones que tú y yo debemos de comunicarle, porque Él está deseoso de ayudarnos, de solventar cada una de las situaciones por las cuales nosotros estamos pasando. Por favor, no repitas las frases como loro, no seas un lorito en la oración. Mejor, abre tu corazón a Dios y platícale todo lo que existe en tu vida y precisamente en lo que tú necesitas ser ayudado. Jesús ya nos dijo como quién no debemos de ser. Jesús ya nos dijo que no debemos de repetir tanto o siempre las mismas cosas, que debemos variar nuestras oraciones. Y ahora Jesús dice cómo debemos orar. Qué maravilloso es nuestro Dios, que para todas las situaciones que tenemos en la vida y que tenemos que realizar, Dios siempre nos deja un ejemplo. Dios siempre nos deja un modelo a seguir. No quiere decir que eso es lo que vamos a decir siempre. Simplemente es un modelo, es una estructura que nosotros debemos de poner en práctica para nuestras oraciones, para nuestra comunicación con Dios. Recuerda, es solo un modelo. Este modelo nos ayuda a no tener vanas repeticiones. Este modelo nos ayuda a no fingir, a no disimular que según estamos hablando con Dios. Y es que hay un problema muy grande. A veces podemos caer en el error no solamente de repetir mucho estas frases, sino que también hacer muy largas y tediosas las oraciones donde no tienen ningún sentido. ¿Verdad que es muy aburrido platicar con una persona mucho tiempo y que su plática sea sin sentido, que no tenga un provecho para nosotros?
Por eso Jesús deja un ejemplo de cómo tú y yo podemos tener una plática correcta con Dios, cómo tú y yo podemos llegar a través de la oración y hacer de esta oración algo maravilloso para nuestras vidas. Jesús nos da una estructura clave para que la utilicemos en todo momento en nuestra oración. Nos menciona qué decir para que esta oración tenga los resultados correspondientes. A esta estructura la conocemos como el Padre Nuestro, y en ella encontramos ciertas necesidades que debemos expresar en nuestras oraciones, y te las voy a mencionar. Primeramente, debemos de tener el reconocimiento que Dios es Padre, Creador, Sustentador, Todopoderoso, Eterno, Santo, es un ser supremo y es único, y que tú y yo debemos adorarle siempre. Otra parte importante de la oración es que nosotros deseamos su reino, deseamos ser parte de ese reino maravilloso, de ese reino de la gracia y ese reino de su gloria. En la oración también debemos reconocer que dependemos totalmente de Él, de Dios. En la oración también debemos de pedir sus bendiciones y que Dios es el único que puede otorgarlas. En la oración debemos de demostrar gratitud por lo que Dios ha hecho en favor de nosotros. ¿Cómo? Pagar nuestras deudas en relación al pecado, en relación a nuestra salvación. En esta oración todos debemos de pedirle a Dios que nos ayude para permanecer fieles. Y sobre todo en la oración debe de existir esa adoración a nuestro Dios, porque gracias a Él tú y yo podemos tener salvación, porque gracias a Él tú y yo podemos tener un lugar maravilloso donde podremos vivir para siempre. Entonces, cuando tú tomas esta estructura y ves esos puntos importantes que deben de existir en la oración, tu oración va a ser completa, tu oración va a ser sincera, tu oración va a ser una melodía tan exquisita para nuestro Dios, y entonces tú aliviarás tus cargas, vivirás tranquilo y podrás gozar de una plena comunión con tu Dios. ¿Ves qué importante es el modelo que Dios ha dejado para nosotros? Por eso, la oración es un momento de intimidad con Dios. Este momento no debería de ser tomado como cualquier cosa. Este momento es un momento muy importante que le debemos dar la validez que merece, porque estamos llegando delante de Dios para expresarle todo lo que existe en nuestro corazón. A través de la oración, nosotros le expresamos a Dios que le tenemos total confianza. Y esa confianza que tú y yo le tenemos nos ayudará a adorarle todos los días. Nos ayudará a reconocerlo como el único Dios y a platicarle de nuestra vida. Lo que más desea Dios es que le tengamos confianza, es que todos los días podamos ir delante de Él, podamos comunicarle a Él de forma íntima y secreta nuestra vida. Por eso tomemos el ejemplo que Jesús deja. Y esto llega a ser más importante, ¿sabes por qué? Porque Jesús lo practicó durante todo el tiempo de su vida. Él constantemente iba a platicar a solas con su Padre. Él buscaba contarle a su Padre sus necesidades, el agobio por el que pasaba y cómo quería ayudar a cada ser humano. La oración Dios la ha dejado porque quiere tener una unión muy estrecha con su Hijo. Por eso, oremos todos los días. Vayamos a nuestro Creador a cada momento y alabemos a Dios a través de las oraciones también. Digámosle lo que nos pasa. Él, que nos conoce perfectamente, ya sabe cómo aliviar nuestra vida, cómo solucionar nuestras situaciones. Y como dijéramos los mexicanos, órale a Dios.